Bueno, yo creo que mientras Emma está aquí acabando de colocar las cosas, vamos a ir arrancando. Si os parece, voy a hacer una pequeña introducción. Soy Daniel de la revista Industrias Pesqueras. Antes de nada, agradecer a la organización pues, habernos tenido en cuenta para moderar este debate, que la verdad que es bastante pertinente porque es un tema que está muy de actualidad, ¿no? Tristemente en el sector pesquero. Y sobre todo, pues dada la trascendencia que están cogiendo todas estas noticias sobre interacción de la pesca pues, con especies protegidas, con cetáceos, las medidas que está adoptando el gobierno de Francia, cómo impactan en el sector, un poco también a tenor de las exigencias que está planteando la Comisión Europea. Entonces, bueno, la primera mesa lleva por título Interacción con especies protegidas, el dato frente al relato. Y me gustaría destacar que, antes de nada, que bueno, la interacción de especies protegidas como aves marinas, cetáceos, tortugas, con la pesca representa uno de los mayores desafíos, ¿no? Actualmente para la sostenibilidad de los ecosistemas, pero también plantea dificultades legales y económicas para el propio sector pesquero, que debe adaptarse a normativas cada vez más estrictas para minimizar su impacto en la biodiversidad marina. El objetivo de la mesa es poner en valor la importancia de los datos en la gestión pesquera, abarcando todo el ciclo de la información, desde el origen hasta el destino final. Cuando los datos se recogen de manera adecuada y se utilizan correctamente, podemos decir que se convierten en una herramienta fundamental para todos los actores involucrados en la actividad pesquera, desde el propio sector, los armadores, a las administraciones, las ONGs, por supuesto, y los medios de comunicación como nosotros. La mesa yo creo que nos va a permitir reflexionar sobre la necesidad de fundamentar la gestión pesquera y su entorno en datos objetivos y contrastados, en lugar de basarse en relatos o percepciones subjetivas que en muchos casos siguen influyendo negativamente en la toma de decisiones. Si os parece, vamos a presentar ahora a los expertos que nos acompañan hoy. Tenemos en primer lugar a Eric Friedrich, director de SATCOM de Nautical. Eric cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector pesquero. Inició su trayectoria profesional en el Departamento de Flota de Compras de Pesca Puerta y desde hace 16 años forma parte de Náutica, donde lleva una década desempeñándose como director de SATCOM. Su profundo conocimiento en conectividad y comunicaciones marítimas le ha convertido en un referente dentro del sector. Así que, Friedrich, buenos días. Luego también tenemos a Estíbaliz Martínez Lagos. Cuenta con una amplia trayectoria como en el ámbito de la observación pesquera. Inició su trabajo en 2004 y luego estuvo hasta 2014. Se incorporó de nuevo otra vez a la profesión en el año 18 como responsable física de observación física en diversas flotas y caladeros. En los últimos 7 años ha estado como un poco trabajando en este ámbito tan innovador que es la observación electrónica, y actualmente es directora de la empresa DataFish. Supervisa distintos programas de recopilación de datos, tanto del Plan Nacional de Datos Básicos como del Data Collection de diversas ORPs. Y también me gustaría destacar que ha participado activamente en la creación de la norma UNE 195.007, que regula los requisitos de observación electrónica. Estíbaliz, hola. En tercer lugar tenemos a Paulo Lago, que es técnico del programa marino de Sea Overlife, que va representando un poco a las ONGs. Paulo es ingeniero técnico forestal, especializado en gestión de medio ambiente y licenciado en ciencias ambientales por la Universidad de Barcelona. Y desde el año 2012 trabaja en diversas ONGs y actualmente desde el año 20 es técnico del programa marino de Sea Overlife. Y luego, en último lugar, tenemos a Ramón de la Figuera, que, como sabéis, es actualmente el director general de Pesca Sostenible del MAPA. Es veterinario por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Biología Evolutiva por la misma institución. Desde el 2018 es miembro del Cuerpo Nacional Veterinario y ha desarrollado su carrera en el Ministerio. Entonces, si os parece, yo creo que vamos a empezar siguiendo el programa con Eric. Eric, creo que vas a abordar los avances tecnológicos en la obtención de datos pesqueros, desde la captura hasta nuevos aspectos claves como interacciones con las especies protegidas, descartes, y además, pues, creo que vas a ofrecer una visión actualizada sobre las tecnologías que contamos ahora mismo, ¿no? Cuando Sí, hola, quieras. buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta sesión, a esta jornada de hoy, y estoy encantado de estar con ustedes. Bueno, yo soy el director SATCOM del departamento de Nautical y me dedico especialmente a la venta de servicios satelitarios.
En el caso de esta jornada de hoy, pues nos han pedido que, digamos, de alguna forma, pues colaboremos en explicar de qué forma podemos nosotros con nuestra tecnología ayudar a la industria pesquera. Con los últimos avances que ha habido en la tecnología desde los últimos años, hace 10 años aproximadamente, se pudo incorporar en los barcos las tecnologías de conexión de alta velocidad de Internet, que permitió de alguna forma la conectividad en el barco como si estuviese prácticamente en tierra. Con esa conectividad, lo que se pudo, digamos, obtener son datos en tiempo real de lo que ocurre a bordo de los barcos, transmisión de información que es de utilidad para tanto para las autoridades como para la empresa armadora, como para la propia tripulación. Y a día de hoy, pues estos avances tecnológicos en cuanto a comunicaciones satelitarias han avanzado de forma muy rápida con la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo es Starlink, que es una tecnología, digamos, de alta velocidad que prácticamente iguala las condiciones que tenemos en tierra a día de hoy. Son equipos de muy bajo coste, digamos, de instalación a bordo y que permiten sobre todo que los barcos tengan conectividad en tiempo real, lo cual ayuda también a la transmisión de datos para sistemas como el ojo electrónico y sobre todo ayudará, digamos, a controlar pues, que se cumple con la normativa y con las condiciones, digamos, de pesca a bordo. Principalmente son equipos que están al alcance de cualquiera a día de hoy y que bueno, nos permiten sobre todo tener conexión en tiempo real, lo cual nos permite también pues, obtener datos meteorológicos, información muy rápida y digamos, al alcance de cualquiera. No sé si quieres profundizar un poco más en lo que estáis haciendo desde Sarling, cómo estáis ayudando al sector pesquero. Bueno, nosotros estamos ahora, digamos, incorporando una tecnología que es bastante asequible y que lo que está haciendo es cambiando de forma disruptiva las comunicaciones a bordo. Entonces, creemos que es un equipo que es de gran utilidad. Hay otras alternativas, por supuesto, pero que, digamos, a la hora de facilitar la información sobre todo en tiempo real, que es donde realmente nos interesa, a la hora de enviar imágenes de capturas y demás a las autoridades, o digamos a la propia armadura, pues es lo que realmente aporta ese tipo de tecnología. Ujú. ¿Y cómo crees que estos avances pueden beneficiar a la flota? Yo creo que sobre todo lo que le falta al sector pesquero es visibilidad de lo que pasa a bordo. Muchas veces el estereotipo de que la pesca tiene técnicas pues digamos, un poco convencionales. Yo creo que con este tipo de tecnología nos permitiría erradicar esa mala imagen que tenemos de los barcos de pesca. Porque la transmisión de información en tiempo real nos permite efectivamente confirmar que lo que se está haciendo a bordo de los barcos es lo que tiene que ir acorde con la ley. No, no hay lugar a dudas de que haya, digamos, algún tipo de apaño. Siempre es la información en tiempo real de lo que ocurre a bordo. Ujú. Perfecto. Entonces, si te parece, vamos a pasar ya con Estíbaliz. Estíbaliz, tú no, creo que nos vas a explicar el papel fundamental que está adquiriendo la observación electrónica como herramienta para la obtención de datos de alta calidad en la gestión pesquera, ¿no? Estíbaliz, coméntanos. Bueno, gracias a todos por invitarnos y por poder presentar un poco todo el trabajo y toda nuestra experiencia con el sector. Como muchos ya sabéis, desde que empezamos, que fue hace 7 años ya, nosotros comenzamos nuestra andadura llevando de la mano la observación física y la observación electrónica, porque ya de aquella, conociendo el sistema de observación electrónica, vimos que iban muy a la par, que era una herramienta muy útil para ir implementando en las flotas. Aquí trabajábamos ya de la mano del palangre de superficie, estando en Galicia, y comenzamos ya en 2018. Entonces, poco a poco fuimos haciendo los primeros pilotos y el establecimiento de las cámaras a bordo y de los sistemas de monitorización electrónica
nos permitieron empezar a obtener determinados datos y ampliarnos un poco las miras y los horizontes de otras nuevas flotas. Entonces, cada año íbamos ampliando un poquito más, íbamos probando en otras flotas, íbamos probando en otros barcos y fuimos trabajando con palangre de fondo para distintos programas en arrastre, en cerco litoral. Ya veníamos con una experiencia también adquirida gracias a ASTI en los grandes atuneros, en cerco tropical. Y entonces nuestro trabajo al final se fue desarrollando y fuimos entrando en distintos programas y demostrando que los datos que se podían obtener eran realmente útiles, tanto para programas de observación, de obtención de dato científico. Y luego ya el recorrido grande que tuvimos fue a nivel de programas de interacciones, en arrastre sobre todo, en cerco, en palangre de fondo, con las ETPs. Tenía unas diapositivas. Vale. Tenía unas diapositivas que eran muy visuales, sobre todo para poder bueno, el sistema que todos conocemos y que vamos a implementar a bordo en los barcos, que implementamos de forma general según sea la flota y de forma muy particular para cada uno de los buques. La instalación es totalmente adaptada a la habitabilidad del barco, a la forma de trabajar y a lo que con estas instalaciones queremos conseguir. No es lo mismo trabajar para un programa de observación en el que necesitamos recopilar dato biométrico de las capturas, como si solo queremos ver interacciones para la flota y tener todos estos datos para que podáis trabajar con ellos. Esto es un poco lo que os he dicho antes, la evolución desde el primer piloto en 2018 a cómo hemos ido avanzando y trabajando en todas las flotas en estos 7 años, llegando incluso a artes menores, que siendo buques de pequeñas dimensiones, estos sistemas se adaptan muy bien para la recopilación de datos. Todos los programas en los que podemos trabajar, porque datos que tenéis, datos que podéis demostrar. Si no hay dato, no se puede afrontar ningún tipo de posible regulación o de información que se pueda dar el relato que estamos hablando que es sobre vuestras flotas y sobre vuestros problemas. A veces se pueden achacar problemas que no hay y con estos sistemas de obtención de datos generáis para vosotros mismos. Entonces, lo mismo tenemos informes de buenas prácticas de distintas flotas, la puesta en valor de artes selectivas, que ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho con el palangre de fondo, y datos para la comunidad científica que ayudan a la gestión de determinadas poblaciones, como puede ser en el caso de las aves, cetáceos o tortugas. Trabajamos durante 2 años y medio, prácticamente 3, junto con la Secretaría General de Pesca en un proyecto muy importante sobre un proyecto piloto para la obligación de desembarque y también trabajamos mucho con el cerco para la certificación de MSC del bonito. Y para ello tenemos visualizado mucho de cerco y mucho de cacea y de cebo vivo. Y esto quería presentar estas diapositivas porque son muy identificativas de vuestra actividad y de los problemas que no hay. Y es que aquí, por ejemplo, podemos ver, en este caso son 2 mapas, son del cerco. El mapa de la derecha son todos los lances que hemos visualizado de cerco durante el año 22, 23 y 24, con un total de 600 días. Tuvimos 2 interacciones en estos 600 días durante 3 años, con una visualización del 6% prácticamente de la actividad, un delfín y una tortuga. No sé si lo podéis ver. El delfín es el puntito azul y la tortuga es el puntito verde. Son las 2 interacciones que con ETPs que hubo. Ambos fueron liberadas vivas, una interacción muy, muy liviana. El animal no sufrió ningún tipo de daño y, por supuesto, que hay se observó la buena manipulación a bordo de la captura. Y en la siguiente diapositiva tendríamos el caso de la cacea y del cebo vivo, que en este caso fueron 1.130 días observados
de esta flota. Lo que vemos son los distintos años en distintos colores, todas las paradas y los lances que hubo de cafea. Y hubo 3 interacciones en estos 3 años, en estos 1130 días. 2 las capirotadas, que son las del norte, y un puntito amarillo, que es una gaviota patiamarilla. Son las interacciones que se dieron en el caso de la cafea y del cebo vivo. Y todo esto se obtuvo gracias a la monitorización electrónica. Barcos monitorizados que generan una cantidad muy grande de datos para demostrar la ausencia de problemas, que es realmente lo que estos sistemas pueden aportaros. La generación de datos y la demostración de vuestra actividad. Quería preguntarte hasta qué punto esos datos que has presentado se pueden extrapolar al conjunto del sector. No sé si se puede trasladar para hacer, estás diciendo que los datos de observación electrónica reflejan como una interacción reducida, por decirlo así, pero no sé hasta qué punto se puede extrapolar, esos datos se pueden extrapolar. De la misma manera que se extrapolan los datos de los observadores físicos. Ujú. Exactamente de la misma manera, porque son obtenidos de la misma manera. ¿Habéis Es notado una cobertura. Es una cobertura en una flota con un número de buques representativos de una flota y con una cobertura de días según la actividad anual. Ujú. ¿Habéis notado un cambio de percepción por parte del sector pesquero sobre los sistemas de observación electrónica en estos años? Sí, sí, en general sí, y además desde el principio, porque empezamos a trabajar con la flota de palangre de superficie, que para ellos realmente era una solución, no era solo un sistema de recopilación de datos, era una solución, porque hablamos de barcos con poco espacio, con una necesidad de cumplir con una cobertura de observación, y muchas veces hay que pensar que el llevar el observador a bordo, no todos los barcos pueden ser como los grandes arrastreros o los grandes atuneros, que a veces tienen un camarote individual o un catre ya para el observador, sino que es que hay barcos, pequeñas flotas como pueden ser las de Gran Sol, las de Litoral o incluso el palangre de superficie, que el espacio que tienen es para los que tienen que trabajar, y muchas veces para poder llevar a este observador a bordo y para poder recopilar los datos tienen que dejar un tripulante en tierra, con lo que conlleva. Ujú. Entonces fue una solución. Entonces empezamos con 3 barcos, pero la voz se fue corriendo rápido. Los armadores estaban contentos y eso se notó en que cada vez, y de hecho se fue presentando en otras flotas, y la evolución fue totalmente exponencial a lo largo de estos años, y eso influye, o sea, eso se ve que es porque realmente, uno, están contentos, y dos, los datos realmente valen. Actualmente todas las organizaciones regionales de pesca están trabajando precisamente en estandarizar los mínimos que deben recopilarse con estos, los mínimos de datos que se deben recopilar y de características que deben tener, precisamente porque son una herramienta muy potente de obtención de datos y real. Ujú. Estamos ahora mismo como en un proceso de introducción progresiva del reglamento de control de la Unión Europea, que se supone que dentro de unos plazos, ahora mismo no tengo muy bien el horizonte, no sé si es el año 28 o el 30, para la introducción de cámaras en un número concreto de buques de riesgo, por decirlo así, que aún está pendiente por definir exactamente qué es un buque de riesgo. No sé si a lo mejor tú nos puedes dar algo. Finales de bueno, la implantación de cámaras en función de las guidelines que diga la EFCA va a ser a partir de 2026. El Sí, 26. porque el reglamento de control, en función de cada uno de los apartados nuevos, se van a ir implementando ya desde el año pasado de forma escalonada a lo largo de X años. En cuanto a la observación electrónica, es a partir de 2026, y todo va a depender del escrito que al final realice la EFCA, a qué flotas va a considerar de riesgo y qué porcentajes Ujú. va a querer cubrir con ello. Y esos, teóricamente, a finales de este mes iba a salir, pero estamos Mm. esperando En, todos. en este sentido, ¿qué importancia crees que tiene que el sector vaya por delante en la introducción de cámaras? En la obtención de datos y el demostrar los problemas y los no problemas que tienen, por supuesto. Porque si tú no tienes problemas y tienes datos, lo puedes demostrar.
Y eso es algo en lo que estamos trabajando continuamente con toda la flota y es lo que más les decimos. No vale con decir que yo no tengo ese problema. Tú puedes demostrar que no tienes ese problema, porque no es decir que tienes 0 interacciones, puedes decir que tienes 3. No hay ningún problema en que tengas 3, porque si tienes 3 no tienes ningún problema. Mm. Y eso es últimamente, en los últimos años, es lo que más hablamos con ellos, el intentar que entendáis la importancia de tener datos. Porque luego si hay problema, pues se soluciona, se intentan poner las herramientas. Mm. Mm. Gracias, Estíbaliz. Vamos a pasar ahora a Paulo, ¿se te parece? Luego, a lo mejor, al final hay tiempo para hacer un debate entre todos los presentes en la mesa. Paulo, tú vas a dar el punto de vista de las ONGs sobre la interacción de la actividad pesquera con las especies protegidas, en particular con las aves, ¿no? A lo largo de estos años, SEO ha trabajado directamente, ya me lo explicabas antes, con el sector pesquero para mitigar estas interacciones y caracterizarlas adecuadamente. Y además creo que nos vas a compartir las experiencias y los resultados de estos proyectos. Así que si te parece, pues haznos una breve introducción. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación a un sitio tan maravilloso. Y efectivamente, bueno, desde SEO BirdLife, algunos de vosotros nos conocéis, trabajamos directamente con el sector en colaboración. Somos una ONG que acabamos de cumplir 70 años de historia, o sea, llevamos 70 años trabajando por la conservación de las aves y entre ellas las aves marinas, a las que prestamos mucha atención, principalmente en los últimos 20 años y con especial énfasis en los últimos 10 años centrado en las capturas accidentales. Y la razón de ello es, bueno, presento el punto de vista desde mi ONG y en tema de aves, pero podría ser aplicable pues tanto a cetáceos como a tortugas o otras especies protegidas, ¿no? Eh, Trabajamos especialmente en aves marinas porque dentro de las aves a nivel mundial es el grupo de aves que está más amenazado comparando con aves agrarias, forestales, otros grupos de aves, las marinas. Y las razones son porque una de las principales están en el mar, pero también necesitan estar en tierra para criar. Entonces sufren amenazas tanto en el mar como en tierra, ¿no? Y las amenazas son diversas. Tienen amenazas, por ejemplo, en tierra por temas de depredación. El cambio climático a muchas especies le está afectando, cambian patrones de distribución, de cría y demás. Y entre esas causas del declive que tenemos que tener en cuenta, estudio de hace pocos años ha revelado que alrededor, en los últimos 50 años, que no es un periodo tan extenso, se han perdido el 70% de las poblaciones mundiales de aves marinas. Es decir, cuando ahora vemos aves marinas ahí fuera, estamos viendo un 30% de los individuos que existían hace tan solo 50 años, ¿no? Y entre esas actividades que impactan sobre las aves está la pesca, por las interacciones de las que hablamos. Depende mucho de las especies, de las regiones, pero hay ciertos grupos de aves que se ven muy impactadas por las capturas accidentales, ¿no? Por ejemplo, el grupo de las pardelas es uno de ellos, ¿no? Entonces, desde SEO nuestra filosofía siempre ha sido trabajar mano a mano con el sector. Trabajamos en colaboración pues, con cofradías, con organizaciones pesqueras y ya con administraciones, por supuesto, y directamente con los pescadores. Como en muchas otras pesquerías y para otras taxones, pues primero hemos hecho una caracterización a través de encuestas al sector. Esto ya desde el año 2011-2012 con proyecto Indemares y proyecto FAME. Esto nos ha servido a nivel de la península y Baleares, identificar aquellas zonas con mayores problemáticas y aquellas artes, a través principalmente de programas Pleamar de la Fundación Biodiversidad. En los últimos años, pues ampliamos esas encuestas con más detalle en zonas que nos preocupaban, como era zona de Mediterráneo, en zona de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, en la que nuestro trabajo se ha centrado sobre todo en artes de palangre y su afección a las pardelas, y en la zona de Galicia con proyecto Cepamar en el 2020, donde hemos hecho encuestas sobre todo en las Rías Baixas, donde las problemáticas de interacción se dan sobre todo en redes de enmalle, de tres paños sobre todo, miños y trasmayos, con aves buceadoras, que principalmente afecta al cormorán moñudo, que es otra especie que es vulnerable, ¿no?
Además de las encuestas, pues metodologías. Aquí estamos hablando de los últimos avances tecnológicos con seguimiento de observación a bordo. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, pero combinamos metodologías. La más clásica, pues para obtener datos finos es el embarque de observadores, pero como habla Estíbaliz, existen limitaciones, ¿no? Y nosotros hemos identificado problemáticas de captura accidental, sobre todo en flota de bajura, donde los problemas son todavía mayores para embarcar un observador. Primero, por a veces falta de la plaza libre para embarcar el observador, otras veces directamente espacio físico en la embarcación, ¿no? Además que muchas son polivalentes, cambian de arte, entonces es más complicado embarcar con el arte que necesitas en el día adecuado. Y después limitaciones, por supuesto, presupuestarias. Nosotros como ONG pues tenemos un acceso restringido a ciertos fondos y la capacidad económica que tenemos para poder tener un observador muchos días a bordo en ciertas artes. Además, las capturas accidentales se da que en general, o por lo menos para aves, no son capturas que se produzcan en intervalos regulares o todos los días, sino que muchas veces son eventos puntuales, aunque a veces afectan a un número importante de aves, pero es complicado que pues, una embarcación que salga 220 días al mar al año y solo tenga eventos de captura 1 o 2 veces al año, tener un observador a bordo esos 220 días o esos días que se producen capturas, ¿no? Entonces, además tenemos una falta generalizada de datos porque muchas de estas embarcaciones pues no son embarcaciones que estén obligadas a llevar VMS, por tanto no tenemos localización en general y tampoco a rellenar el diario electrónico de a bordo, ¿no? Entonces, necesitamos recopilar datos y en los últimos años nos hemos dedicado a, en colaboración con pescadores, recopilar datos a través de diarios de a bordo, que son pues, un diario, digamos, en papel que le entregamos en el que nos informa diariamente de su actividad pesquera, de esfuerzo pesquero, de arte y configuración del arte y de si tiene o no tiene capturas. Esto requiere observadores, pero no tan intensamente, son observadores en puerto, creando una relación cercana con el pescador, de confianza, y cada 15 días, cada mes, pasar por puerto, hablar con ese pescador, las problemáticas que ha tenido, recoger los datos, entregar un nuevo cuaderno. A través de esta metodología, que así a todo requiere un trabajo intenso, pues tenemos pues más de 4.000 días de pesca de artes de palangre para el Mediterráneo, con el que podemos caracterizar mucho mejor cómo se producen las capturas, a qué especies afectan, en qué épocas del año, si a lo mejor un tipo de cebo, otro tipo de cebo atrae más o menos a las aves. En el caso de Galicia, pues en los últimos años pues hemos recopilado más de 2.000 días de pesca en diferentes artes de enmalle, también para caracterizar en qué zona se producen, a qué profundidad, pues diferentes variables que afectan a la captura, ¿no? Y, y bueno, después de todo este trabajo, ahora continuamos actualmente, gracias al programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, con el proyecto Noraves, el proyecto Maraves, y a nivel internacional también colaboramos con otros socios de BirdLife para recopilar datos a nivel de Mediterráneo, por ejemplo, con el proyecto Life Pampufinus, ¿no? Y bueno, en esta jornada que está también muy centrada en temas de cerco, pues es una pesquería que hemos abordado en recopilación a través de encuestas, en el que nos ha dado unas primeras indicaciones, pero no hemos tenido hasta ahora la oportunidad o la capacidad de poder embarcar para saber las afecciones. Parecen menores que en otras flotas. eh, Muchas de las aves se liberan vivas, pero todavía no tenemos una idea, como es las capturas en cerco se dan muy pocos días al año, saber exactamente a qué especies afectan, sobre todo en especies que son difíciles a veces de identificar, como distinguir entre especies de pardela, ¿no? Y, y bueno, hasta ahí mi intervención. Quería añadir con lo que habla Estíbaliz, que es la importancia de los datos y que nosotros tratamos de colaborar con el sector, tener datos y usar esos datos de forma que ayuden al propio sector a demostrar cómo afecta o no su actividad, pero en caso de que afecte, trabajar para reducirla, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, mucho con el palangre, el palangrillo sobre todo, para reducir la interacción haciendo pruebas de medidas de mitigación y para eso
trabajamos con los pescadores en su implicación en buscar esas medidas. Buscamos que se apliquen aquellas medidas que ya algunos pescadores aplican o mejorar aquellas que ya tradicionalmente se aplican y probar a veces nuevas tecnologías, pero siempre en consenso para buscar medidas que sean aceptadas por el sector. Y en el tema de los datos, pues buscamos que existan datos en pesquerías en las que hasta ahora no había datos de capturas accidentales, y la falta de datos, pues llega un momento que la falta de datos puede llevar a situaciones inesperadas, ¿no? Y es que cuando no tienes dato, pues puede no existir esas capturas, pero pueden existir y se tienen que tomar a veces decisiones sin falta de datos. Entonces nosotros promovemos que el sector sea proactivo en recopilar, sobre todo aquellas embarcaciones que tienen la obligación de rellenar el DEA, que se rellenen esas capturas, porque sabemos que los pescadores no quieren capturas accidentales, se producen, pero el hecho de que haya falta de datos no ayuda a la gestión y a aplicar esas medidas dirigidas directamente a aquella parte de la flota o en aquellas condiciones en las que se producen. Ujú. Comentabas, estabas haciendo un balance de los días de pesca que tenéis registrados en el Mediterráneo y también en Galicia. El primer análisis de esos datos, ¿qué dice? Bueno, estamos ahora justo para estos proyectos actuales que tenemos Pleamar, para el análisis de esa base de datos que tenemos de varios años, aunque un análisis preliminar ya hemos presentado en congresos el año pasado, está accesible como póster. En el tema de pardelas en el Mediterráneo, pues vemos que existe una interacción importante que afecta a Pardela balear, especialmente por estar críticamente amenazada, pero lo que nos da son indicaciones justo de configuraciones de palangre que son más susceptibles de tener capturas. Y eso nos ayuda a poder hacer recomendaciones en la configuración de los pesos, por ejemplo, los flotadores en el palangre, o recomendaciones de momento del día de la calada, o recomendaciones de cómo tratar el cebo, cómo ocultarlo para no atraer a las aves. Nos ayudan ese tipo. En el caso de Galicia, la recopilación de datos, sobre todo en el enmalle, nos ha ayudado un poco a caracterizar en qué zonas se producen en las Rías Baixas las capturas, sobre todo de cormorán moñudo, y temas de pues, profundidad, épocas del año y demás. Ahora analizaremos los datos más en detalle. En el tema del enmalle, la problemática es que por el momento no existe ninguna medida técnica que se haya demostrado eficaz para evitar esas capturas. Estamos en la parte de caracterización, pero diferentes proyectos, otras organizaciones han probado diferentes medidas de mitigación que por el momento no se ha encontrado, digamos, aquella medida que realmente funcione. Mm. Cuantos más datos, más se pone de manifiesto que existe un problema, o al contrario es, cuantos más datos, más queda reflejado que ese problema se estaba incrementando, por decirlo así, o haciendo más grande de lo que realmente es. ¿Cómo lo Mm, ves? Veo que en general creo que la falta de datos es algo que a lo mejor a corto plazo el sector, digamos, puede continuar y hacer a veces caso omiso a ciertas problemáticas, pero llega un momento que la falta de datos se torna en contra del sector. El no tener datos para demostrar que tienes o no tienes un problema no te permite abordarlo. Primero, si se demuestra que el problema, capturas accidentales sabemos que existen, pero muchas veces es cierto, hay ciertas artes que las capturas que se producen son muy pocas, pero se necesita demostrar. El decir que a lo mejor en una flota, pues yo no capturo aves o capturo muy pocas, pero necesitamos saber cuáles son esas pocas, a qué especies afectan, porque si no, a veces el sector se puede ver con medidas generalizadas al sector, muchas veces impuestas desde la Comisión Europea, sin un conocimiento detallado, y esos datos lo que permiten es enfocarla directamente pues a sectores muy concretos de la flota, o a lo mejor a una cierta época del año, o a veces permite hacer una pequeña variación en la configuración que las evite. Entonces yo creo que el tener los datos y que sean accesibles públicamente, sobre todo que sean revisados por pares, ¿no? Que se publiquen científicamente, yo creo que ayudaría al sector. Ujú.
Y lo que le preguntaba a Estíbaliz un poco antes, si el sector estaba cambiando cuál era la evolución del sector con relación a los sistemas de observación electrónica, y lo mismo con respecto a las ONGs y especialmente a vosotros que trabajáis sobre el terreno y tal, ¿notas un cambio, una evolución por parte del sector pesquero, una mayor implicación en demostrar que están trabajando para reducir estos problemas? Sí, yo creo que está cambiando y en los últimos años que llevamos colaborado con diferentes organizaciones pesqueras, cada vez hay más concienciación, no solo sobre las capturas, sino en la necesidad de la sostenibilidad en la flota y que el tema de capturas accidentales es una de esas patas que es necesario abordar. Hay en artes que supone una pérdida económica, como puede ser en el palangre, donde el sector está más implicado en buscar soluciones porque económicamente las capturas accidentales le producen pérdidas. Hay en otros sectores donde es más difícil porque esas capturas de aves no producen ninguna pérdida económica, pero sí que cada vez hay más implicación por parte del sector. Ujú. Vamos a pasar ya a la administración, a Ramón de la Figuera, que nos va a contar, bueno, pues como responsable del Programa Nacional de Datos, creo que vas a hablar sobre el papel que desempeñan pues, estos datos en la gestión pesquera sostenible. Además va a explicar cómo su dirección general utiliza esta información pues para negociar pues, las cuotas pesqueras, la relación de los intereses en las ORPs y otros foros. Y además pues compartirá experiencias sobre cómo estos datos contribuyen a una gestión más eficiente. Así que, Ramón, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, yo a riesgo de que parte de la audiencia ya la conozca, porque al final hablamos de datos como un ente abstracto y al final los datos sirven para algo. Entonces, al final, básicamente, la gestión se basa en explotar poblaciones y en determinar cómo son esas poblaciones, como las pirámides de edad de cada uno de los países. Al final, pues vemos esa pirámide de edad, vemos cómo está esa población distribuida por edades y en función de eso, pues tenemos un consejo de gestión respecto a lo que se puede extraer. Entonces, ¿cómo llegamos a esa pirámide y a ese porcentaje de extracción que se determina de manera más o menos precautoria? Pues es básicamente en función de los datos que se aportan desde la flota. Los datos son los datos dependientes de la pesquería, se llaman, que son el gran grueso de datos, que son los datos de los diarios. Por eso es tan importante es decir, que los diarios no solo tienen una función de control, sino que también tienen una función muy importante científica. Los datos que se reportan cada día, que se cruzan con los datos geográficos, son la base de esa pirámide de población que luego se ajusta en base a la muy relevante información de los observadores, que lo que hace es que un poco extrapola lo que ha visto en esa marea al conjunto de los datos de toda la flota, además de los datos que se hacen de muestreo en puerto, que lo que hace es que ajusta un poco esa pirámide de población, que luego también pues, se meten otros indicadores independientes de la pesquería, como son las campañas que hacemos a través de los buques oceanográficos, tanto de la Secretaría General de Pesca como del IEO, y además de otros, pues, otros valores que lo que hacen es que ajustan pues, las capturas por unidad de esfuerzo, que bueno, ya las biomasas, ya estáis familiarizados con ellos, pero que básicamente el grueso de esta pirámide de población se construye en base a los datos que dais. ¿Cómo de importante es? Esto también tiene su implicación en las capturas accesorias, es decir, nosotros las capturas accesorias es muy importante el dato que se da desde el sector pesquero, pero al final aquí es más difícil construir cómo son las poblaciones y de hecho estamos teniendo un problema con los delfines y con los delfines estamos incrementando la tasa de observación, pero además de incrementar la tasa de observación, lo que tenemos que determinar es qué población tenemos. El delfín común en el Atlántico, con el que hay muchas interacciones ahora, las estimaciones de ICES son entre 600.000 y 1 millón de individuos. Entendéis que con esa variabilidad pues también nosotros tenemos que hacer, en este caso no son dictámenes de extracción para consumo, sino que son dictámenes para que no afecte a la población, porque yo creo que el objetivo en las capturas accesorias, las poblaciones que se impactan por la actividad pesquera como por otras tantas poblaciones, no es conseguir, que yo creo que también aquí va un poco también el nivel de ambición ambiental que tengamos, no es conseguir poblaciones prístinas, porque al final pues todas las poblaciones tienen un impacto, sino que es poblaciones saludables. Entonces también, pues en esto también introduce un matiz
respecto a cómo de ambiciosos vamos a ser en las medidas de mitigación. Yo creo que hay que gestionar los impactos tienen que reducirse al mínimo, pero los impactos son inevitables. Entonces, si combinamos poblaciones pues que a lo mejor incluso han superado un poco el, pues incluso las poblaciones prístinas, a lo mejor hay poblaciones, nosotros también, al final con las medidas que tomamos, producimos desequilibrios ecosistémicos. Si no hay grandes predadores y hay poblaciones que crecen más, que antes a lo mejor tenían otro tipo de impactos, pues yo creo que es muy importante determinar el tamaño de las poblaciones, igual que se hace para los stocks comerciales, para las capturas accesorias. ¿Cómo utilizamos estos datos? Estos datos son la base para todo. Es decir, es la base para... Nosotros tenemos un consejo científico, entonces ese consejo científico, lo que hacemos los gestores es que recibimos este consejo científico que nos da y que pues, lo veis y lo conocéis vosotros, porque a veces sois vosotros los que tomáis la decisión, como es el caso de la anchoa, en el caso de la regla de explotación de la anchoa. Este consejo científico pues puede ser, nos da un rango de más a menos precautorio y es la decisión del gestor, pues si tomamos una decisión más o menos precautoria en función de otras consideraciones, pues hay especies que son más sensibles, menos sensibles, hay especies que están en una situación más vulnerable o diferente. Con lo cual para nosotros es la base de nuestro argumento en todos los foros, es la base de nuestro argumento en el taquicuotas, es la base de nuestro argumento en las ORPs y en eso nos basamos. Nosotros pues tenemos que tener un poco la capacidad de interpretar estos dictámenes para conciliar un poco la opinión biológica con la opinión socioeconómica, porque a veces, pues como decía, en función de dónde pongamos el umbral, pues tomamos unas u otras decisiones de gestión. Y para todo, además, pues para artes o sea, para medidas técnicas, para cierres, para todo, la ciencia es fundamental. Y yo creo que el título además está muy bien elegido, que es el dato frente al relato. Lo que decíamos, pues yo creo que la observación electrónica, el tener datos, pues siempre nos protege frente a relatos que no es que, porque el relato puede ser positivo o negativo, pero el problema son los relatos poco rigurosos. Es decir, a veces el problema es que nos enfrentamos a imágenes, a mensajes que lo comentábamos ahora en el barco, mensajes que son simples, que calan y que son rápidos y que son fotos y que realmente no representan la realidad. Entonces, para desmitificar esos mensajes, pues es importante tener el dato y tener la explicación y tener el relato correcto. Quiero decir, el relato no correcto, el relato veraz y riguroso, que es el que nos facilita el tener los datos. Así que nada, que esto es básicamente lo que yo quería transmitir. Ujú. Estabas comentando ahora sobre el problema que suponen las interacciones con cetáceos. Hace unos años la Comisión Europea pues, determinó pues, un mandato a España, Francia, Portugal e Irlanda, creo que también estaba en el paquete, sobre la necesidad de actuar en la mitigación de cetáceos. No sé en qué momento está ahora España en ese sentido. Bueno, nosotros en el mismo momento que hemos estado siempre, nosotros, como decía, nuestro relato es el relato riguroso. Entonces, nosotros hemos incrementado los ratios de observación, sobre todo en los emayes. Nuestra idea es incrementarlo un poquito más, porque nosotros, pues siempre, además, pues con los medios electrónicos, la verdad es que a lo mejor podemos ver cómo articularlo esto, con lo cual me llevo los deberes ya de lo presentado por Estíbaliz. Pero esto hay que combinarlo, como decía, con el rigor de conocer la población. Es decir, las estimaciones de la población se han hecho en base a las arribazones a la costa que han sido reportadas por personas que no son expertas, son redes, es la ciencia ciudadana, que la ciencia ciudadana es muy importante, pero la ciencia ciudadana hay que meter también una cuota de rigor también, que es lo que necesitamos en la ciencia. Entonces, el describir la interacción de las artes con los reportes de ciudadanos respecto a delfines encontrados en la playa, que inmediatamente se identifican con interacciones con artes pesqueras, que a su vez se extrapolan respecto a una interacción en el mar en base a fórmulas. Es decir, yo creo que la ciencia pesquera de las poblaciones comerciales, bueno, también depende de los caladeros, pero para la mayoría de las poblaciones comerciales es una ciencia muy potente porque hay mucho trabajo detrás. En las capturas accesorias es una ciencia que hay que mejorar, con lo cual nosotros recopilar datos, pero que también no solo son recopilar los datos de interacciones, sino, como decía, de la ciencia básica también y que es parte de lo que incluiremos en la futura recomendación que haremos en el grupo regional, que es que necesitamos conocer la población, que al final, pues la población del fin común
yo creo que vosotros lo veis, es una población que está en muy buena salud, incluso que ya pues está por encima a lo mejor de su de su población inicial, porque pues es una población que se está extendiendo mucho y que está creciendo mucho. ¿Puede ser ese el origen del problema? A ver, es una combinación de todos, es decir, nosotros las interacciones hay que reducirlas al mínimo porque yo creo que todos simpatizamos con los delfines, pero también hay que conocer la causa del problema, es decir, si hay, pues es lógico que haya más interacciones si tenemos una población más grande y es lógico que a lo mejor tengamos una población más grande que se está alimentando a lo mejor de, pues que también yo creo que los delfines han descubierto un poco las ventajas de alimentarse durante las operaciones de pesca, porque son criaturas inteligentes y que tienen sus estrategias también. Entonces, pues también a lo mejor hay que, en lo que hablábamos, lo que decíamos de las medidas de gestión eficaces, pues a lo mejor hay que buscar medidas de gestión eficaces para evitar que los delfines sean los que busquen los aparejos de pesca. Ujú. Porque yo creo que a lo mejor también puede ser que las interacciones que produzcan, porque son los propios cetáceos los que se acercan a las operaciones de pesca con la expectativa de encontrar alimento, claro. ¿Hasta qué punto es un problema real para el sector pesquero español? A ver, es un problema en el sentido de que yo creo que a nadie le interesa matar un delfín. O sea, que eso yo creo que es claro, ni a nadie le interesa molestar a un delfín. Lo que pasa es que nosotros, más allá de las emociones, lo que tenemos que ver es que sea una población que está en un estado saludable, para también ver y ver medidas inteligentes, lo que hablábamos antes, porque yo creo que el tener el dato, hay proyectos también que hablamos de medidas más eficaces de los pingers, porque también los cetáceos aprenden, pues son criaturas inteligentes y aprenden también a relacionarse con los pingers, que son los métodos de disuasión, con lo cual pues hay que buscar medidas inteligentes para evitar al máximo las interacciones, pero también hay que poner la alarma en su justa medida, porque si es una población que está en un estado excelente, pues limitar las interacciones al máximo, pero también hay que dirigir los esfuerzos a donde es oportuno, porque a lo mejor hay otras poblaciones que requieren más interés porque están en un estado más vulnerable. Ujú. Comentaba antes que el gobierno de Francia pues ha decretado un cierre anual que es entre enero y febrero todos los años, que también tiene una afectación para el sector pesquero español que faena en aquellas aguas. No sé si el gobierno ha planteado en algún momento algún cierre así en aguas nacionales. No, nosotros nos planteamos los cierres que nos sugiere la ciencia. Entonces, este es un cierre sugerido por la ciencia y, de hecho, yo creo que con altas posibilidades de que se revise, por todo lo que decía antes. Es decir, que yo creo que esto fue un poco fruto de que, o sea, que con esto yo no quiero decir que no haya que proteger los delfines al máximo, que no haya que limitar las interacciones efectivamente al máximo, pero que aquí también hubo un poco una lógica de ese relato poco riguroso. Es decir, vamos, hemos tenido a las personas que movieron ese relato poco riguroso en nuestras costas últimamente, han estado pues casi un mes y bueno, han obtenido algunas imágenes poco afortunadas, pero muy pocas, porque vamos, hemos tenido conocimiento de que había barcos que incluso con un observador, barcos de enmalle que tenían a esas personas buscando ese relato y no han encontrado nada, con lo cual quiere decir que si no han encontrado nada es porque no se producen las interacciones de esa manera tan severa, quiero decir, porque Mm. es decir, en cuanto se produce una imagen con efecto, pues rápidamente se amplifica y se presenta con lo cual si después de un mes que han pasado las fuerzas españolas solo han conseguido esa desafortunada imagen, pero solo una imagen, pues a lo mejor el problema no es tan grave, lo que no quita que tengamos que seguir encima de ello. Es decir, que nosotros hay que minimizar al máximo las interacciones, pero hay que poner también los problemas en su justa medida. Yo creo que esto, pues con el progreso de la información, con la mejora de la ciencia y con las medidas inteligentes, como son los pingers, aunque los pingers pues a veces funcionan y a veces no, por lo que decía de este acostumbramiento de los cetáceos a los pingers, gestionar y gestionar de manera rigurosa, que es lo que produce el relato riguroso basado en la ciencia. Ujú. Y estas medidas, estas decisiones políticas, proyectos que está tomando el gobierno, a vista de las exigencias de Europa, son suficientes. No sé exactamente qué puede pedir Europa ahora con relación a las interacciones con O cetáceos. sea, es que yo siempre hablo como estamos entre amigos, puedo hablar con cierta libertad. Yo creo que a veces la Comisión Europea es amiga de esos relatos poco rigurosos. Es decir,
al final el titular impacta mucho en la decisión política, cosa que no debería ser. Es decir, nosotros creemos que nosotros si existe un problema y hay que tomar medidas, yo creo que vamos, si lo sabéis porque lo sufrís, nosotros las medidas las tomamos. Es decir, cuando hay una justificación científica para tomar las medidas y las medidas que hay que tomar por la salud del caladero, del ecosistema, las medidas se toman. Las propuestas iniciales que se hacían de cierres pues se hablaban de cierres de 6 semanas, de 8 semanas, de toda la zona 8, eran medidas que estaban muy poco justificadas científicamente, porque el informe de ICES tenía, bueno, pues la ciencia pues tiene incertidumbres, entonces cuando hay tantas incertidumbres no se puede tomar una medida tan radical. Con lo cual al final se quedó en esta medida de 4 semanas, se reducía al Golfo de Vizcaya, que es donde se centraba fundamentalmente el problema, y por el camino nosotros hemos seguido manteniendo los programas de observación, incrementando hasta esta observación. Tenemos un programa también de recogida para lo que contamos con vuestra colaboración, la recogida de los delfines, que naturalmente hay que adoptarlos en el DEA, hay que anotarlos en el DEA, si es posible hay que traerlos a puerto, y hemos hecho nosotros un programa financiado con el esfuerzo de todos, porque al final lo que nosotros financiamos es con el esfuerzo de todos los contribuyentes, de necropsias de estos delfines, en las que se ha determinado con mucho rigor cuáles han sido la causa de la muerte, cuál es la condición biológica de estos animales. Además, pues también son datos que se van a utilizar como ciencia básica y se van a hacer pues, estudios de contaminantes ambientales, por lo cual de ahí pues, salen muchas cosas que nos van a servir no solo para la gestión pesquera, sino para la gestión ecosistémica, con lo cual nosotros pues la idea es la que hemos tenido hasta ahora, seguir trabajando en el dato y en el relato riguroso. Bien, si queréis, ahora vamos a plantear una pregunta para todos, sobre todo relacionada con el miedo del sector a que esos datos, a proporcionar datos, se le vuelvan en contra, ¿no? No sé hasta qué punto creéis que se puede cambiar esta percepción del sector y que el sector empiece a ver que es positivo, ¿no? Si te parece, empezamos con Eric, que no te hice muchas preguntas al principio. Yo lo que veo es que el hecho, digamos, de monitorizar la información de lo que pasa a bordo, al final beneficia al pescador. Sí es cierto que al principio son muy reacios a que alguien venga a bordo, mire lo que están haciendo y lo documente, pero sí es cierto que se ha demostrado con el tiempo, y no ha sido demasiado tiempo, que todo lo que se ha podido demostrar que se hace a bordo ayuda a que la mala imagen que haya desaparezca. Y en muchas ocasiones se habla siempre de que las malas prácticas que hacen los pescadores a bordo, y es más un bulo realmente de lo que realmente ocurre. Eh, Puede haber casos concretos en que haya mala praxis, pero realmente siempre cuando se habla del global, mm, yo veo que todas las prácticas que se hacen a bordo pues son de lo más correcto y cumplen con la normativa. Entonces es más el hecho de romper la barrera del alguien viene a controlarme a bordo. Se demuestra con el tiempo que ese control es beneficioso para el cliente, o sea, para el armador. Y no ha sido demasiado el tiempo que ha tardado en demostrarse, porque, como decía Estíbaliz, muy pocos años, con muy pocos datos, se pueden hacer muchos más, se ha demostrado que efectivamente esa información es muy útil para demostrar que se están haciendo bien las cosas. No sé si opinas lo mismo. Sí. Nosotros en los últimos años, sobre todo, lo hemos visto reflejado con dos temas legislativos que la flota se ha visto implicada. Empezamos con el arrastre cuando salió la orden por el delfín y la marsopa, con el tema de los dispositivos acústicos, y a mayores, pues la voluntariedad de la flota de poder monitorizarse. Realmente sirvió para demostrar que ciertas flotas, como pueden ser los arrastres con vaca, tenían un pequeño problema, o tienen o no tienen. No había datos, y con esto sí se podía demostrar que realmente podía haber pocas interacciones. Es decir, les metían en un saco. Se hablaba de forma muy generalizada del arrastre. Ese es el problema del sector, que para la legislación, si no hay datos, meten a todos en el mismo saco. Entonces, arrastre. No puedes comparar una vaca
con un pelágico, por ejemplo. Entonces, no lo puedes legislar de la misma manera. Y esto pasó actualmente con las famosas 87 zonas vedadas para todas las artes que tienen interacción con el fondo. Estamos trabajando muy activamente con lo que es el palangre de fondo porque es un arte muy selectiva y precisamente por ser muy selectiva y no tener problemas, no tenían datos. Era un arte que no tenía problemas, que el Instituto Oceanográfico nunca se preocupó de monitorizar, de observar, ni de recopilar datos, porque no tenía problemas. Cuando vinieron maldadas y cuando se intentó legislar de una manera, no se podía demostrar con datos que realmente no tenían esos problemas con interacciones. Entonces, todo arte que tenía interacción con el fondo quedaron vedados en esas zonas. Llevamos 3 años trabajando con ellos, con muy buenos resultados y consiguiendo datos que demuestran que no tienen ese problema. Entonces, es eso, la transparencia que hace falta para demostrar que no hay datos, o sea, que no hay problemas, y si los hay, pues trabajar en minimizarlos. Es básicamente eso. Pablo, no sé si quieres hacer alguna aportación. Sí, sí, estoy de acuerdo con los componentes de la mesa en el tema y entiendo que la evolución que ha llevado el sector y la legislación actualmente hace que en este momento pues temas como la veda en las 87 zonas para fondo, el tema de los delfines, que el hecho de tener datos beneficia más que perjudica al sector y que algunas de estas medidas se han llevado a cabo, eso, afectando una parte importante del sector, a una flota completa, precisamente por saber que existe una problemática, pero que no está perfectamente acotada o estudiada, y eso muchas veces pagan justos por pecadores, y el hecho de que el sector sea proactivo, no esperando a que venga una legislación, sino desde antes demostrando y aportando datos, yo creo que en general en el mundo actual va a beneficiar más que a perjudicar. Y en referencia a los sistemas electrónicos, que todavía hay ciertas reticencias, pero el sector está cambiando, sobre todo en flotas más industriales, y supongo que irá cambiando. Y según avanzan las tecnologías, el análisis de los datos, la posibilidad, todo de la confidencialidad de la recopilación de esos datos, también hay estudios científicos que demuestran que el hecho de llevar cámaras a bordo lo que hace es que se mejore el seguimiento de la ley. Es decir, que a veces la flota no actúa de la misma forma cuando tiene una cámara a bordo que cuando sí la tiene. Y hay estudios en Sudamérica, por ejemplo, que demuestran que el sector tiene menos interacciones con especies protegidas solo por el hecho de llevar la cámara a bordo. Entonces creemos que ya como medida misma de a veces de mitigación por cambio a veces en ser más consciente, porque muchas veces nosotros lo que vemos trabajando con pescadores de bajura, a veces no se aplica ninguna medida de mitigación nueva, pero el hecho de que un pescador colabore con nosotros 4 o 5 años lleva a tener una concienciación, porque a veces simplemente no se pone atención, a lo mejor porque a veces, por ejemplo, con las aves, pues no se le da a lo mejor la importancia ecológica que tiene y demás, y el hecho de trabajar y concienciar, eso mismo ya reduce las capturas, porque a veces pues dice, no largo o no calo justo aquí ahora que tengo un bando de pardelas en esta zona y lo hago un poco más allá, pues, simples hechos como ese. Ramón, ¿ves que hay miedo en el sector a proporcionar datos? En absoluto, yo creo que afortunadamente, yo creo que coincidimos todos, es una pantalla que ya está muy pasada. Es decir, yo viendo el público que hay aquí de los representantes del sector, pues me ocurren un montón de campañas y de colaboración, embarque de observadores. Es decir, yo creo que afortunadamente esa es una pantalla que está pasada. Yo creo que el sector pesquero es muy consciente de la necesidad de los datos y la necesidad por, eh, por, por problemas que hemos tenido. Pues se me ocurre ahora, por ejemplo, la anchoa, que fue un baño de realidad para mucha gente, pues el problema biológico que hubo, con lo cual yo creo que el primero que está interesado en que se gestionen correctamente los recursos del sector. Y respecto a las capturas accesorias, yo creo que también hay un cambio de sensibilidad. Yo creo que no, o sea, a nadie le gusta capturar pájaros y a nadie le gustan las interacciones con los cetáceos, y que yo creo que eso pues contribuye también al trabajo que se hace pues desde las ONGs de concienciación,
contribuye el trabajo que se hace desde los observadores de la ciencia, intentamos contribuir también desde la Secretaría, pero que yo creo que esa contribución ya viene desde el propio sector. Es decir, yo creo que ya hay una voluntad de hacer las cosas bien y yo creo que afortunadamente estamos en otro momento. Ahora yo creo que lo que nos toca es que el público en general sepa que estamos en ese momento, que han cambiado las cosas. Es decir, que yo creo que hay un sector responsable y que ya no nadie lleva parches ni nada, ni nadie quiere matar delfines ni nada. Yo creo que la gente quiere pues ganarse la vida y traer alimento de calidad y con el máximo respeto y vamos, que se me ocurren un montón de ejemplos que no me voy a poner ahora a señalar organización por organización, pero que hay un montón de ejemplos de colaboración que surgen del propio sector. O sea, que yo creo que afortunadamente, como decía, estamos en otra pantalla. Ujú. Muchas gracias. Tenemos ahora vamos bien de tiempo, o sea que hay tiempo para que podáis hacer alguna pregunta. No sé si alguien quiere formular alguna cuestión desde el público. Por aquí. Tenemos a Miren. Miren, aquí, en primera fila. Perdóname. Sí. Bueno, yo con respecto a este tema puedo compartir mucho de lo que habéis dicho aquí, pero no nos olvidemos. A ver, el pescador va a pescar, a buscar la rentabilidad con su trabajo. El hecho de tener que demostrar que soy inocente, ¿no? Donde está la presunción de inocencia, pues cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Y no nos olvidemos de esto. Estamos denunciando ante la Comisión la burocratización y lo complicado que están haciendo el salir a la mar. Y este tema que efectivamente, o sea, pues nos han obligado, o sea, nosotros decimos, bueno, pues si no tenemos interacciones y los delfines, si no han sido nunca un problema para nosotros, puede que haya sido para determinadas flotas, tenemos que demostrar. Es que no hay datos, es que ¿qué datos si no tengo interacciones? A ver, entonces, a veces creo que nos estamos volviendo un poquito locos con todo esto, ¿eh? Entonces, compartiendo lo que habéis dicho aquí, efectivamente, ningún pescador quiere tener interacciones con un delfín porque le genera muchos problemas, le genera trabajo, tiene que echarlo de la red, igual le rompe la red. O sea, el primero que va a evitar esa interacción es el propio pescador. Efectivamente, tiene que haber mayor conciencia, tenemos que todos preocuparnos porque las interacciones las mínimas posibles, pero a veces me da la sensación de que igual nos estamos pasando de rosca, ¿no? Señores, o sea, si ya en una flota, una determinada arte de pesca y una manera de pescar está demostrado que no hay interacciones, pues déjeme pescar tranquilo. ¿Qué más me va a pedir? Y siempre me piden algo más, siempre me piden algo más. Efectivamente, ¿sabemos cuál es el nivel de biomasa de los delfines en la mar? ¿Estamos realmente poniendo en peligro a los delfines o igual hay una hay demasiados delfines en la mar y en la cadena trófica estamos tanto protegiéndolos generando un problema? Entonces, yo sí que pediría un poco de racionalidad con todo esto, ¿eh? Efectivamente, nos han vedado al cerco en Francia la posibilidad de pescar por el tema de los delfines cuando, a ver, no tenemos ningún problema y nos han metido en el saco de todos. Entonces, claro, necesitamos datos para demostrar que somos inocentes, pero eso es lo triste. O sea, lo que tienen, yo creo que la política tiene que cambiar. Lo que se tiene que demostrar es que efectivamente tengo un problema de interacción con las aves, con los delfines, y que me exijan que pongamos medidas entre todos, pues lo veo bien. Pero cuando no me demuestran a mí eso, pues déjeme pescar tranquilo, que bastante trabajo tengo en sacar adelante mi empresa pesquera y traer ese pescado a la mar, a tierra, perdón. Entonces, yo creo que no nos debemos de olvidar de eso, ¿eh? Y creo que efectivamente hay un exceso ¿eh? De celo y un exceso de exigencias a un sector que tiene muchos otros problemas y creo que tenemos que poner en esos problemas el foco. Yo sí. Sí. Ramón quiere responder. Sí, vamos, yo me parecen unos comentarios, muy oportunos y que al final lo que decía, hay que tomar las decisiones por contexto y para eso es para lo que es necesario la ciencia, el dato y el rigor. Y yo creo que es muy oportuno el comentario de Miren, en el sentido de que
al final a veces generamos desequilibrios ecosistémicos. Hay un ejemplo, no conocemos el caso de los delfines porque no conocemos la población, pero por ejemplo las focas en el Báltico están generando un verdadero desequilibrio ecosistémico. Es decir, nosotros hemos protegido las focas porque todos empatizamos con las focas, todos tenemos en mente la imagen de, de la matanza de las focas que son seres adorables cuando nacen, pero la realidad es que en el Báltico hay un desequilibrio ecosistémico y esto no es Estados miembros que nadie juzga por su falta de respeto al medio ambiente, como Suecia, Finlandia, es decir, tienen un verdadero problema con las focas. Al final hemos protegido mucho una población que al final pues, es capaz de comerse el doble de lo que se pesca. Lo mismo sucede con cetáceos. Hay estudios que respecto al impacto que generan también en los recursos pesqueros, es decir, que también son especies con las que todos empatizamos, pero que forman parte del ecosistema y que también se alimentan. Y yo creo que dos comentarios están muy pertinentes. Hay que buscar medidas inteligentes que no compliquen la vida a la gente, con lo cual a lo mejor pues, los medios electrónicos pues pueden funcionar y pueden ser buenas soluciones, pero también otro tema que yo creo que también es importante y que por eso es importante el centrar los problemas en su contexto, es que también tenemos que ver a qué dedicamos nuestros esfuerzos. Es decir, nosotros tenemos el personal científico que tenemos los presupuestos que tenemos y a veces pues por alarmas y por relatos poco rigurosos destinamos esfuerzos a cosas que a lo mejor pues efectivamente en el caso del cerco en vez de dedicarnos a observar las interacciones con las aves, pues deberíamos observar las interacciones con otras cosas, o deberíamos mejorar los datos de migración de las especies de cerco, que también nos va a dar enfoque ecosistémico. Es decir, que yo creo que esto a veces también nos desenfoca un poco en los esfuerzos respecto a la gestión del ecosistema, con lo cual yo creo que es un comentario muy pertinente y que nos tiene que hacer reflexionar. Aquí. Antes de nada, agradeceros vuestra exposición, muy ilustrativa siempre. Creo que me voy a meter en un charco al decir que somos víctimas y somos sufridores de los datos. Y me quedo con las palabras de Ramón cuando dijo que no somos gente con parches en el ojo. Creo que somos el sector, es el más interesado en cuidar los recursos, porque vive de ellos. Pero lo que me choca en todas las jornadas a las que asisto son la palabra datos. Se nos exigen datos, como decía, miren, para nosotros los datos empezamos a sufrirlos, pero el sector no oculta tener datos. El sector tiene datos y quiere compartir datos. Lo que pasa que a veces nos encontramos con que los datos que tenemos no se toman en cuenta. Tal vez tenemos que trabajar o en alguna manera de estandarizar nuestros datos para compartirlos con la gente que los estudia y los quiere ver, para ver que somos más inocuos de lo que nos hacen. Hacemos un esfuerzo en la pesca, por supuesto, pescamos, pero no nos cargamos los ecosistemas. La flota española no se carga los ecosistemas. Y por lo tanto nosotros guardamos datos, os los facilitamos si queréis, sobre interacciones con aves, con cetáceos, con tortugas y con bonitos y con todo lo que hay en el mar. Pero no tenemos cámaras en todos los barcos. Tener un ojo electrónico en todos los barcos supone tener un ojo electrónico en 200 barcos que tenemos en Opes Cantábrico, entiendo. Eso es inviable. A nivel costes es inviable. A nivel observación entiendo que Estíbaliz, creo que ver las visualizaciones de todos los días de pesca de todos los barcos es un trabajo, vamos, titánico. Yo creo que hay más maneras de tomar en consideración los datos que tiene la flota y nos brindamos, por lo menos desde nuestra organización, a colaborar con vosotros para hacer públicos nuestros datos y que los veáis y que los toméis en serio y que tengan valor para poder luchar contra decisiones que se toman lejos y sin ellos. Nada más, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo sí. Yo, perdón, porque yo me lanzo ya, sabes que rápidamente me lanzo a los charcos también. Yo creo que los datos, claro que son útiles y claro que se usan. Yo que eso no puedo estar de acuerdo. Es más, hay evaluaciones científicas, los conocéis, tenemos los institutos científicos que utilizan todos los datos y de hecho yo creo que se explotan y además que yo creo que
que es una cosa que todos conocéis, pero que también lo dice Leo, todos agradecemos el que haya unos datos ricos y a veces no es necesario, o sea, es al final los mecanismos que hay, porque de la misma manera que hay que hacer autocrítica, que yo entiendo que estando en el mar pasan muchas cosas, hay que rellenar muchos papeles para encima identificar la especie de pardela que resulta con la que hemos tenido una interacción, pero que eso están los medios, o sea, que ya existen medios para reportar eso y hay los diarios electrónicos en los que se pueden hacer observaciones, se pueden anotar las cosas, con lo cual que yo comprendo que es añadir una carga más, pero que es útil y que yo creo que en eso sí que hay que hacer un poco de autocrítica, que a lo mejor hay que reportar mejor las interacciones con otras especies, con lo cual yo creo que los datos sí que se usan y luego también, pues lo que decíamos antes, hay que ser inteligente y hay que hacer economía de medios. No es que todos los barcos tengan que llevar un ojo electrónico, pero a lo mejor pues es más cómodo, pues como decía Estíbaliz, para ciertos barcos llevar un ojo electrónico que no llevar una persona a bordo que al final pues no tiene sitio físico, estorba, porque al final pues dentro de pues un barco con una plataforma móvil llena de cables de gente que está trabajando. Entonces, un observador, pues a lo mejor estorba y un ojo electrónico, pues ¿por qué no? A lo mejor es más fácil y esto no significa que todo se hace en base a análisis de riesgo, todo se hace en base a porcentajes de cobertura y todo se extrapola para también, pues efectivamente luego esas imágenes hay que verlas, con lo cual pues de nada nos sirve ahora tener horas o horas de vídeo para tenerlos en un disco duro en un sitio, con lo cual pues que yo creo, pero que bueno, que son cosas que pueden mejorar y que pueden ayudar como ayudan ya medios electrónicos en otras cosas. Además también hay plataformas ya está iPesca, que pues os invito también a que pues, habléis con la Secretaría, porque iPesca ya los barcos pequeños ya pueden llevar, muchos los lleváis ya esa aplicación, y es una aplicación en la que ya se pueden anotar los datos y que yo creo que también es más cómodo para los patrones, porque al final pues es anotar en una aplicación que es relativamente sencilla, donde también se pueden meter todas las interacciones y que yo creo que eso va en nuestro favor. Llevamos registrando en una plataforma propia las interacciones con NTP desde el año 22, creo recordar, ¿vale? Esos datos están anotados en una plataforma, no hay apenas interacción, pero alguna gaviota cae que se libera viva y demás. Nadie los toma en consideración y están ahí. Y hemos dicho en activa y en pasiva, hemos publicado al viento que los tenemos y nadie los usa. No solamente es, me refería a eso, al dotar de valor los datos que ya tiene el sector. Si es que lo tienen, es decir, no pretendemos engañar a nadie ni alteramos datos, son los que hay. Y a veces los problemas de vedas y decisiones o de interacciones se podían basar también en ellos. Es simplemente lo que te decía, Ramón. Y se basan y tienen valor. Yo creo que, vamos, el caso concreto, pero bueno, que también es a veces son muchas cosas en esto, pero que yo, naturalmente, que tienen valor y que las decisiones, desde luego, nosotros intentamos siempre tomarlas en base a los datos, porque nosotros no conocemos lo que sucede, nos tenemos que basar en la mejor ciencia. ¿Alguna pregunta más? gustaría No. sobre lo que comentas, desconocía lo que comentas de los datos que poseéis. Lo importante en los datos siempre es que, por supuesto, que estén disponibles y sea transparente y no sé de qué forma se puede hacer esa disponibilidad, pero en el tema que comentaba del DEA, aunque el 50% de la flota no lo tenga que rellenar, pues para otro 50% nosotros veremos básico que el DEA realmente para el tema, así como se ha convertido para la gestión pesquera en una herramienta muy relevante, los datos que se recopilan, aunque datos más finos siguen necesitando programas de observadores, que es un objetivo a medio plazo de que la flota realmente anote todas las interacciones que tenga, que supere los miedos de que si realmente las interacciones que se producen en las flotas con las que trabajáis son reducidas, se sabe que se producen interacciones y el hecho de que se anoten en el DEA no va a suponer un acto punitivo, puede suponer la demostración de que esas interacciones
o son menores de lo que se dice, o si son realmente un problema tener esos datos para abordarlo. Entonces, reitero la importancia de que en el DEA se anote cualquier tipo de interacción. Y en el de las cámaras electrónicas, por supuesto, en este momento supone una inversión grande para la flota, aunque existen ayudas para ello. También está la problemática de la gestión de esos datos, pero bueno, tal y como hablábamos en el barco, esto sufrirá seguro una mejora bestial y en muy pocos años veremos cómo se reducen el tamaño de los equipos, se analizan los datos por inteligencia artificial de una forma más eficiente que en un futuro seguramente no muy lejano será mucho más fácil el hacer una cobertura mucho más extensa de la flota con estas tecnologías. Es que una cosa importante, que no solo no es punitivo anotar las interacciones en el DEA, sino lo que puede llegar a ser punitivo es no anotarlas. Es decir, si resulta que por una fuente ya sabéis que vamos avanzando en drones y tal, si no se anota es cuando hay un problema. Es decir, que anotando, oye, las interacciones suceden y lo que hay que hacer, como decíamos, es reducirlas al máximo, pero que eso no es vamos, eso no hay acto punitivo en que suceda una interacción, porque son accidentes que suceden. Lo que sí que puede ser un problema es que existiendo esa interacción, pues no se anote, con lo cual, pues que yo creo que es importante que ganamos todos, vamos. ¿Alguien más del público quiere hacer Sí, alguna pregunta? Sí, por ahí. bueno, antes de Paco, solo un momento, Paco, yo digo y corriendo, corriendo. Nada, yo solo quería comentar que entiendo que en el momento en el que estamos, donde la comunicación es tan fácil y estamos tan llenos de noticias por todas partes, ¿no? De todo el mundo con el teléfono, redes sociales, noticias, todo con la inmediatez, pues es muy difícil el, cuando decía Miren que hablaba de la inocencia, ¿no? De que hay que demostrar la inocencia, yo me acuerdo de la noticia que salió estos días sobre los cetáceos en un arrastrero, ¿no? Que no sé si es un arrastrero de Ribeira. No sé si estoy equivocada o, bueno, en un arrastrero que había capturado no sé cuántos delfines. Es un vídeo de Sea Shepherd que fue difundido ampliamente en las redes sociales, etcétera. Entonces, entiendo que es muy difícil manejar este tipo de situaciones porque esas noticias, la opinión pública, pues con lo que se queda es con ese relato, ¿no? Con que la pesca es súper negativa, que tiene un montón de interacciones, etcétera, y pese a que por detrás hay un gran trabajo, tanto de la flota como de muchos agentes, ¿no? Como Datafish, como Nautical, para que haya posibilidades de conectividad, o sea, mucho trabajo tecnológico, mucho trabajo también de la administración, también que tiene que lidiar, pues al final entiendo que todo ese relato, ¿no? En el que también estamos todos involucrados, que le damos difusión o le damos credibilidad a todo lo que vemos, ¿no? Y hay mucha gente que no trabaja en el sector pesquero y que no está tan cerca. Entonces se crea. O sea, todo el mundo tiene responsabilidad. Las ONGs, ¿no? Que de repente difunden ese tipo de noticias para poner en el foco a la pesca, ¿no? Siempre con esa parte, con ese aspecto negativo. La administración, por no defender o esa presunción de inocencia, o decir, pues es que esto lo tienes que demostrar, no es una noticia, pero al final estamos en esa vorágine y yo creo que es lo que nos lleva a que realmente tenemos que defender el dato frente al relato. Y es la única manera. No tenemos otra porque, aunque es muy complicado, porque la opinión pública entiendo que la mayoría, la gran mayoría, está viendo esas noticias constantemente, porque la pesca, o es mi sensación en todos los años que llevo trabajando en esto, es que está vista como siempre desde el punto de vista negativo. Es lo que sale siempre en prensa cuando tiene cientos de miles de cosas positivas, muchísimas más cosas positivas que negativas. Y simplemente quería mm, dejar eso en la mesa como reflexión. Y ahora ya le paso a Paco.
Perdón, porque yo lo que decía, yo creo que el relato, yo creo que no, o sea, que combatirlo con un relato riguroso. Yo creo que también hay un relato, aquí hay un relato magnífico respecto al trabajo científico que se hace, a cómo se progresa y que luego pues hay imágenes desafortunadas efectivamente que tienen como vía directa y fast track porque tiene mucho impacto, pero eso no significa que no se hagan las cosas bien. Yo antes, cuando me refería a esa campaña que hicieron aquí, y son las únicas imágenes, que además son imágenes que nosotros pues hemos pedido que también se nos informe respecto al contenido, porque al final las imágenes, según las presentes, pues pueden dar una impresión u otra. Con lo cual eso, vamos, que yo creo que lo que hay que combatir es el relato poco riguroso y que yo creo que este es un claro ejemplo de relato poco riguroso. Es decir, entonces, y que relato hay mucho porque hay mucha responsabilidad y mucho trabajo muy bien hecho. Creo que tenemos a Paco de Opormar, ¿no? Sí, sí. Sí, muchas gracias. Era para hacer así un comentario, pregunta, ¿no? Un poco al alto y en relación un poco de que hay que demostrar nuestra inocencia, como decía Miriam, y estamos diciéndolo todos, ¿no? Y que para eso es importante el dato, ¿no? Claro, se revierte un poco la presunción de inocencia y eres más o menos culpable, cuando realmente no se están utilizando los datos para legislar. O sea, los datos que hay, con los datos que hay, te podría saber dónde existe un problema dentro del sector, ¿no? Y focalizar un poco el problema y legislar sobre el problema, no legislar eso pues a lo bruto y ahora yo tengo que demostrar que no interactúo. Pero más allá un poco de esa línea y de las interacciones con las ETPs que estamos hablando, donde se habla de tomar datos para demostrar nuestra inocencia, pero se tomaría datos a partir de monitorizar, sobre todo, y ojos electrónicos, ¿no? Y de la complementación del DEA, ¿no? Digo esto porque también de nada vale los datos encapsulados en discos, ¿no? Tener datos meramente por tener datos en discos que permanecen en discos y seguirán en discos, o datos en diarios electrónicos que están en un servidor de la Secretaría, pero realmente ni el patrón a veces puede obtener datos de ese DEA porque no interactúa con el programa. Él no obtiene datos del programa DEA, sino que simplemente lo cumplimenta y lo manda, ¿no? O sea, me refiero que hay un montón de obligaciones de que están los datos encapsulados sin facilitar, sin ser transparentes, incluso para el que los da, el que cede esos datos, ¿no? Incluso cuando hablamos de monitorizar estos ETPs, estamos hablando de un monitoreo voluntario, digamos, ¿no? Nadie está obligando a día de hoy a la mayoría de la gente a monitorizar sus barcos, pero, como dice Estíbaliz, incluso para el sector es interesante porque permite conocer el estado a partir de una observación electrónica que se pueda hacer, ¿no? Pero esto va a ser momentáneo, porque dentro de nada, digamos, en el espacio, no sé ahora mismo el reglamento de control cómo va, pero como paulatinamente se van a añadir flotas, ¿no? Y no es para monitorizar los ETPs, es para, también decía, como decía Pablo, parece que con cámaras se cumple mejor la ley, ¿no? Es una frase, o sea, parece ser que siempre está de nuestro monitoreo una infracción, ¿no? Y siempre está tener datos para que alguien el día de mañana venga y te revise, ¿no? Y entonces ahora en el transcurso de estos años que van a incorporarse muchas flotas, tanto a transmitir por el DEA, ¿no? Como a obtener datos, yo me pregunto, y le preguntaba también a Estíbal y le preguntaría, para monitorizar 3 con 4 cámaras, ¿no? En la normativa europea que nos va a imponer ahora, que es tener durante 3 o 4 años, ¿no? Todas las cámaras visualizadas, ¿no? ¿Qué cantidad ingente de datos va a hacer falta tener, guardar, almacenar? Y es que realmente, es que no sé para qué. No sé cuándo esos datos que están encapsulados van a valer para algo. O quién el día de mañana me va a llegar al barco y me va a decir, oye, yo también quiero ver si interactúas, o si no interactúas, o si cumples la obligación de desembarque. ¿Durante cuánto tiempo y quién me va a poder venir al barco a visualizar todas esas imágenes que simplemente van a quedar encapsuladas? Porque tampoco se le van a hacer llegar a las observaciones electrónicas, ¿no? Porque, como decimos, es una cantidad ingente también de recursos y de dinero. Pero el recurso ya simplemente hacer copias de seguridad de todos esos datos durante 3 o 4 años
y la cantidad, no sé, que nos diga Estíbaliz, la cantidad de teras y teras y teras, ¿no?, que van a hacer falta para recoger todos esos datos que queden encapsulados. Un poco la idea es esa. Gracias. Yo por mi parte, yo poco te puedo decir, porque primero tienen que salir el documento de la EFCA y luego la Comisión Europea y luego cada país tiene que implementar. Lo sabes. ¿Cuánto ocupa una visualización de un barco, por ejemplo, diaria con 3 o 4 cámaras? Esto tiene una ocupación que yo, como cuando salga realmente el control, yo te aporto unos discos voluntariamente que tengo que extraer del barco y llevártelos. Pero en este caso los discos van a tener que permanecer en los barcos durante... No, no tienen por qué permanecer. Es que eso luego se verá. Depende del sistema de transmisión, Paco. Es un poco lo que pregunto, ¿qué se va a hacer con esos datos que en un principio... Yo quería aportar un dato y es que se estipula que lo que es las capturas habituales de un barco durante una marea de un mes, hablamos de 400 gigas, es lo que está más o menos consumiendo. Y ese dato también es que a día de hoy, con tecnologías actuales, digamos, transmitir 400 gigas en tiempo real es factible. No estamos hablando, digamos, de algo inviable. Por lo tanto, la tecnología permite a día de hoy transmitir información en tiempo real. Yo, si puedo, y empezando por el final, también se están haciendo trabajos de ojos electrónicos que lo que hacen es que simplifican la silueta de los peces y al final lo que tienes que guardar son solo trazos en vez de la imagen completa, con lo cual los datos tampoco hay que guardarlos para siempre. Una vez se ha hecho el informe, lo importante es el informe que sale de ahí, los datos que salen de ahí, que se extrapolan a un Excel, con lo cual yo creo que eso pues encontraremos soluciones para ello. Respecto a la transparencia, o sea, a los datos encapsulados, yo tengo que discrepar. Los datos se ponen a disposición de los científicos, que son los que los trabajan luego. Nosotros todos los años cerramos el paquete de datos, se transfiere al IEO, a ASTI y a universidades y a quien lo solicita. Los datos tienen unos protocolos de confidencialidad, con lo cual nosotros tú cuando pides un dato tienes que justificar esa petición del dato, los datos sean anonimizados, es decir, que eso, como tantos datos que suministramos habitualmente. Yo creo que el acceso, los armadores tienen acceso a sus DEAs de armador, se puede exportar las mareas a hojas de Excel y eso pues cada empresa gestiona como quiere y además nosotros yo creo que tenemos a vuestra disposición y que yo creo que es una herramienta útil y transparente esta GEScuotas, que yo creo que GEScuotas pues los datos están condensados y se ve cómo va cada uno. Luego, todos los datos que se vayan incorporando de demás flotas, yo creo que van a ser muy útiles, porque tener datos de capturas georreferenciados, pues nos va a servir para mejorar en general la calidad de los asesoramientos científicos y para temas concretos como, por ejemplo, los ecosistemas menos vulnerables, que está Adolfo por ahí. En Asturias ha habido un trabajazo que se ha hecho por parte de la universidad en base a encuestas. Todo eso ya no va a ser necesario porque vamos a tener todos esos datos georreferenciados, con lo cual también protege al sector, es decir, no solo mejora la calidad de las simulaciones científicas, sino también va a demostrar zonas de actividad de pesca, que ahora, por ejemplo, en las interacciones con eólica, con otros usos del mar que hay bastante competición, yo creo que también va a ser una herramienta positiva para el sector, aparte de que va a ser una herramienta positiva en términos de gestión de la empresa. Yo creo que el tener directamente informatizado todo, pues permite gestionar la empresa, que ahora con el papel, pues es más incómodo. Y luego el tema de un poco la presunción de inocencia. Yo creo que hay que leerlo de otra manera. No es que nadie esté o sea, no es que nadie esté presumiendo que el sector sea culpable, pero que yo creo que en todas las industrias hay no es una obligación, pero si queremos, y más relacionado con la comercialización, es decir, todo cuanto más transparentes somos, más relato tenemos, más respuestas tenemos, más garantías damos. Entonces, que yo creo que también ahí hay un beneficio del sector, es decir, si el sector rápidamente puede explicar que no hay interacciones con delfines, pues también el consumidor lo percibe de otra manera. Entonces, que yo creo que también es parte de que yo comprendo que son muchas obligaciones, son muchas cosas, además de pasar frío en el mar y de un trabajo difícil, pero que también protege a la siguiente parte, que es vender bien el producto y preservar la imagen de cumplimiento y de colaboración que yo creo que todos tenemos dentro del sector, pero que tiene que salir del sector y que sea una cosa que perciba la sociedad en general y que, como digo, pues este exceso de transparencia, pues yo creo que es una cosa que se aprecia y que yo creo que no solo es la industria pesquera, muchas industrias están sometidas a
a exigencias de transparencias muy superiores a las que les obliga la ley o las que la presunción de inocencia, que no es el caso. Es decir, esto yo creo que es un poco un demostrar que todo se hace bien y que cualquiera tiene acceso a nuestra casa y luego nadie va a subir a un barco y va a pedir esto, unos procesos y las cosas no es que un ciudadano llegue a la secretaría y nos pida una base de datos y se la entreguemos. Todo tiene que tener una justificación y lo mismo que embarcarse, pues tiene que embarcar una persona competente y profesional o una asociación que pida los datos. Todo tiene un proceso y unas garantías. Bien, pues hemos llegado a las 11. Si me permitís, voy a acabar con una última pregunta para Ramón, porque como está tan dispuesto a hablar y está en ese tenemos una por ahí. Yo, Hay una pregunta más. si no Marta, importaría, sí, sí, quería hacer un sí. pequeño apunte a esta última pregunta, eh, por si se me ha interpretado mal. Yo creo que por lo menos entiendo la reticencia del sector y cuando a veces salen cosas a ciertos medios de comunicación que tanto en el ámbito pesquero como en cualquier otro, hoy esas cosas corren como la pólvora en redes sociales y demás, pero creo, por lo menos en el ámbito de aves y desde la ONG para la que yo trabajo, nosotros en general tratamos siempre, lo primero de todo, no criminalizar al sector pesquero. Trabajamos en colaboración con el sector pesquero. De hecho, cuando tenemos imágenes o accedemos a datos que son sensibles, nosotros tratamos siempre esos datos con confidencialidad. Es lo primero que decimos a los pescadores cuando nos aportan datos. Lo digo porque se puede trabajar de formas diferentes y nosotros tratamos de trabajar de esa manera. Y en el tema de que las cámaras puedan ayudar a reducir acciones ilegales, no lo decía en el sentido de criminalizar al sector, de que en general no se cumpla la ley, sino precisamente las cámaras pueden ayudar a que aquella pequeña parte del sector que normalmente pues son barcos concretos o pescadores concretos que puedan no seguir la ley y que muchas veces son los que perjudican al resto del sector, la implementación de estas medidas puede ayudar. Yo creo que es beneficiosa para el sector en ese sentido. Vamos con esa última pregunta del público. Sí, bueno, yo me alegro escuchar esto último que acaba de comentar Paulo en cuanto a que no se debe de criminalizar el sector. Lamentablemente, no todas las ONGs están en esa misma dinámica y lo que se pretende es precisamente hacer todo lo contrario. Y yo, el sector, lo que pretendemos en todo momento es colaborar con científicos, sea de la administración, sea con quien sea, y los más interesados en preservar el medio es el propio pescador. Y como comentó el director, lamentablemente la comisión muchas veces, pues la imagen que se da y un poco este impacto mediático que se está teniendo a nivel social, pues puede puede ocasionar que se tomen pues determinadas medidas que no se justifican si realmente lo que se hace es colaborar plenamente con el sector. Y es lamentable que ciertas entidades se dediquen precisamente a, pues, prácticamente a crear bulos y a exagerar la situación y evidentemente el impacto que consiguen en la sociedad es importante. Vamos con esa última pregunta. Disposición. Dado que comentaste que uno de los problemas que hay es realmente la incertidumbre sobre el número de delfines que existen y la alta variabilidad entre la población, entre 600.000 y 1 millón de ejemplares, no sé si sabes si el ICES está trabajando en ese tema, en concretar realmente, hacer una estimación de la población efectiva, si la Unión Europea también lo ha encargado y sobre todo si está en marcha, si se prevé en los próximos meses alguna recomendación del ICES nueva sobre propuestas de cierres o algo así. A ver, ICES, el problema es que los censos de población son difíciles. Nosotros en ciencia pesquera es que, claro, llevamos muchos años con muchas series científicas, con muchos muestreos, con mucha información, con lo cual hay más datos. Se hacen censos de población, nosotros lo hemos pedido y es una de la recomendación conjunta que haremos, pues parte también de las peticiones también que que se determine esta población. Nunca, a ver, siempre son estimaciones, pero se puede reducir la incertidumbre en la determinación de este número de ejemplares. Y bueno, es una demanda que tenemos y que ICES tiene sus trabajos, naturalmente, tiene sus grupos de trabajo de cetáceos y están haciendo trabajos en paralelo, pero nosotros también queremos
que se le dé importancia a esta cuestión. ¿Y está previsto que se lance alguna recomendación nueva No es la sobre recomendación medidas de conjunta. mitigación? Nosotros, bueno, pues seguimos trabajando y, como decía, con la idea de incrementar un poco los datos de observación, pero respecto a cierres no hay previsión de que vaya a haber ampliación ni de fechas ni de áreas. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Vamos ahora al café, así que si queréis podemos seguir charlando ahí. Muchas gracias.